Yo nací en Santa Cruz de Turrialba, nací en una casita en medio de un cañal. Mi papá era agricultor y mi mamá es una ama de casa. Pero yo en Santa Cruz de Turrialba estuve nada más como 4 años, porque después papá vendió lo que tenía ahí y compró un poco más abajo, ya ahí entre Juan Viñas y Cervantes, un lugar por las joyas, y ahí compró y ahí sembraba, porque nosotros le ayudábamos, mi hermano mayor Mario y yo le ayudábamos a trabajar la tierra, aunque yo tenía 5 años nada más, pero yo era el que junto con mi hermano teníamos que hacer porque ahí sembrábamos, lo más que sacábamos era chayote. Y nos venimos a vivir a Calle Blanco, donde mi abuelita, va a descanse. Ahí estuvimos, y después nos fuimos para Mate de Plátano. Sí, pero ahí trabajábamos. Y un día me dice mi hermano mayor, dice, por eso yo papá, porque papá no puede mantener tanta gente que tiene, eran muchos hijos, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que mi hermano mayor, Mario, me dice, hay que ayudarle a papá porque no puede hacerle frente a los gastos de la familia. En otras palabras, me dijo, ¿verdad? Y ayudémoslo. Pero ¿cómo? Entonces nos vamos a San José a vender periódicos. Entonces nos fuimos a La Nación y compramos unos periódicos y los fuimos a vender. Me permitieron a Mario y a mí que entráramos al periódico, pero ahí donde estaban la rotativa y donde se hacía los empaques y todo esto. Para hacerte más rápida la historia, eh, la Nación tenía una máquina pequeña, porque era de los inicios, una máquina con un foliaje máximo de 24 páginas. Entonces lo que se hacía era que se hacía un tiraje de 4 páginas centrales, al principio páginas que eran de anuncios o de, o de informaciones internacionales y que no eran del día. Y, y después se hacía el tiraje de las 16 páginas. Entonces había que insertar las 4 páginas que se habían impreso eh, anteriormente en las 16 páginas para que hicieran las 20 páginas. Entonces ahí nos pagaban 5 colones y ahí comenzamos a trabajar toda la madrugada, de las 2 de la madrugada a las 4 de la mañana, nos pagaban 5 colones. Después de ahí salíamos a vender periódicos. Había que ayudar a la familia, había que ayudar. Y entonces, ya después, un día me dijo don Ricardo Castro Eche, me dice, Rodrigo, usted, como yo soy tan hablantín, me dice, usted no tiene por qué andar vendiendo periódicos. Usted vaya ahí donde un señor que se llama Carlos Manuel Herrera Cambronero, que es el jefe del taller, en paz descanse, ¿verdad? Y dígale que yo lo mando para que le diga a usted, para que usted use qué oficio le puede gustar ahí. Yo ya, Carlos Manuel Herrera me dijo, bueno, ahí habla con Víctor Manuel Campos, también de grata memoria, y era el encargado de hacer la primera página, porque llevaba muchos titulitos. Entonces me enseñaron a manejar una máquina que se llama la APL, son las siglas en inglés, es All Purpose Linotype. Mm. Y entonces yo comencé a trabajar ahí, en los tipos móviles, que son gabinetes con los diferentes tipos de letra, eh, 8, 10, 14, no, pero ahí generalmente era ya para titulares, y entonces comenzaba con 24, 36 hasta 42 puntos tenía la APL. Entonces uno iba agarrando y iba formando las palabras del título. Entonces lo metía a la máquina esa, daba el porpo y se fundía, era de plomo, lógicamente. Y ya en eso comencé, pero después me fue gustando el linotipo, ¿verdad? Y ya comencé a trabajar me pasaron de ayudante de linotipo. Y los linotipistas antes eran muy, muy celosos de su trabajo. Entonces no agarraban la aguja, que llaman la aguja, una piecita que, que es la que
que cuando uno levanta el componedor, bueno, de parte del mecanismo de la máquina esa, este, es la que dispara el carro con las matrices y que la lleva a la fundición de la máquina. La máquina es muy compleja, explicarla así muy rápidamente es demasiado. Es una máquina que fue es diseñada por un alemán que era relojero, pero relojero de antes, no como los relojes de ahora, que todos son digitales, sí, y esa era una máquina, una maquinaria parecida a un reloj. De ahí que me ayudaron, que yo quería estudiar fotografía, porque cuando yo era pequeñillo, cuando estaba pequeño, de poca edad, pequeño siempre he sido, este, entonces me metí al laboratorio de fotografía y ahí yo veía a Arnoldo Jiménez, que era el fotógrafo, él revelando y ampliando y todo eso, y me gustó muchísimo la fotografía no como una artesanía, porque no es una artesanía, en ese tiempo era todo una serie de conocimientos que se tenían que poner a la hora de realizar una buena fotografía. Desde el momento en que se tomaba la fotografía hasta que ya salía impresa, eso es todo un proceso muy bonito, es, es químico, mecánico, bueno, tiene un montón de elementos que hay que conjugarlos para obtener una buena fotografía. Entonces eso me gustó mucho, entonces yo pedí que me ayudaran porque yo quería estudiar fotografía. Entonces fue cuando ya estaba Guido Fernández don Guido Fernández de director, y entonces le pedí, y él por medio de la Sociedad Interamericana de Prensa me consiguió una beca y me mandaron a Nueva York a estudiar ahí. Ahí estudié primero 3 meses estudié inglés intensivo 3 meses. Luego me mandaron a Rochester a la fábrica de la Kodak. Ahí estuve también otros 2 meses, estuve ahí. Después de esos 2 meses me vine otra vez para Nueva York, y de Nueva York me mandaron a un periódico de Newark, que es el periódico más importante, se llama The Star Ledger. Es un periódico de mucha influencia tanto en lo económico como en lo político. Y ahí estuve una pasantía de 3 meses, y después me regresé para acá, para Costa Rica. Traía toda la ilusión de venir a trabajar a Costa Rica ya con equipo y con esto, con lo demás. Pero cuando llegué aquí no había plaza para fotógrafo, ¿verdad? Está don Mario Roa, don Juan José Aguilar, de Francisco González, ya los tres de grata memoria. Francisco González, y esos eran los tres, pero esos tres eran buenos, esos tres, junto con Mario Castillo y don Carlos Córdoba, que estaba en la prensa libre, el papá de los Córdoba, Mario Castillo, padre, porque ahora está Mario Castillo, hijo, está Luis Castillo, y su hijo también, que trabaja en la Nación. Luis Castillo no trabaja en la Nación, pero el hijo Jorge Castillo sí, y es un buen fotógrafo, es un gran fotógrafo. Estos cuatro eran los Mario Roa, Juan Aguilar y Francisco González, y eran los que estaban en la Nación. Ya don Arnoldo Jiménez se había ido, había ido a trabajar a Estados Unidos. Y después llegó Gilbert Lizano, y ya después llegaron otros. En el tiempo que yo estuve, llegó Gerardo Sánchez, que también ya falleció. Con la llegada del periódico Excelsior, la Nación quiso que se hiciera el periódico más ágil ágil en el aspecto de su estructura como periódico. No hablamos de edificios ni nada, sino como de estructura periodística. Entonces quisieron darle más movilidad, más agilidad, y eso era con fotografías. La fotografía le da agilidad a un periódico. Entonces me llamaron que dejara el linotipo y que me dedicara a la fotografía.
Entonces, claro, yo con aquella fiebre, pero fiebre de la buena, ¿verdad? No, no esa que fiebre que la cuesta a uno, sino que llegaba y entonces, lo que pasa es que me pusieron un turno que no se cubría antes, que era de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. Entonces durante ese tiempo yo cubría todo lo que sucediera en el campo de los sucesos. Muchas veces también para que había muchas tal vez conferencias de prensa, habían algunas cosas durante la noche, y entonces para que los que estaban trabajando durante el día descansar, yo iba a hacer a cubrir el ascenso, pero eso sí siempre tenía un beeper, ¿te acuerdas? Un beeper que si había alguna cosa, algún suceso, me llamaban y me decían, dirígese a tal lugar que hay tal cosa. Y siempre como yo era el fotógrafo de guardia, siempre tenía un carro esperándome en donde estuviera. Entonces yo cubría las informaciones esas. Pero sí, el cubrir sucesos es bonito porque llega uno en el momento donde, si uno llega con tiempo, llega y, pues hace un buen trabajo, sin ser uno eh, quitando el morbo de un lado, dejando el morbo a un lado y haciendo fotografías que, que digan qué es lo que sucedió y que no tenga ese grado de morbosidad que muchas veces le pone a la gente en algunos otros periódicos de tipo amarillista, que por eso de ahí viene el tipo de amarillista, porque los periódicos antes para impactar más le daban colorido a las fotografías y como no se imprimían color, le daban un poco de brillo de amarillo, entonces por eso era periódico amarillista. Hubo varios, por ejemplo, cubrí el terremoto de Nicaragua, que para mí era la primera vez que yo cubría un terremoto de esa magnitud. Después cubrí el terremoto de El Salvador, el terremoto de Guatemala, el terremoto de México. Pero la prueba más fuerte fue la guerra civil de Nicaragua, porque era algo que uno no estaba preparado para eso. Uno sabía que podía haber un terremoto y se había visto en la televisión, en algunas partes, lo que causaba un terremoto, pero una guerra así de montaña y de ciudad, eh, yo nunca me había, nunca me había, nunca lo había pensado que iba a cubrir una información de esa magnitud. La primera vez que estuve con contacto con Nicaragua antes de la guerra fue cuando mataron a Pedro Joaquín Chamorro. Y entonces yo llegué a la prensa, el periódico La Prensa, y ahí, eh, y ahí ya me dijeron dónde estaba la casa de la señora de doña Violeta, ¿verdad? La casa de Pedro Chamorro, y yo fui a la casa y me enseñaron ahí, me enseña doña Violeta y me dice, no, es como me lo dejaron. Y vi al cadáver de Pedro Joaquín Chamorro ya en el féretro, lleno de agujeros por toda parte, ¿verdad? Pero una cosa espantosa como lo habían dejado. Y doña Violeta llorando, lógicamente, ¿verdad? Y sus familiares también. Ahí, y después del entierro, en el cementerio, hubo una balacera tremenda, ¿verdad? Que nosotros, Guillermo Fernández y yo, nos cubríamos detrás de las bóvedas. Pero fue tremendo, ese día fue tremendo. Después unos incendios cercanos a la prensa, también de gran magnitud, porque era casi, qué sé yo, unos 200 o 300 metros de todo eso en llamas, ¿verdad? Y no sabíamos cómo llegar al hotel, ¿verdad? Y quedarse en la prensa era un peligro porque estaban ahí ya habían matado a Pedro Joaquín Chamorro. Podían hacer cualquier cosa con el periódico, ¿verdad? Pero la guerra en la montaña, por ejemplo, un día estaba en Los Naranjos y me vine como a las 4 de la tarde de ahí se quedaron unos muchachitos jóvenes que incluso había estado hablando, habíamos estado hablando y les dije que dónde habían sido entrenados y me dicen nosotros venimos ayer de la isla, ¿de cuál isla? De Cuba, ahí los entrenaban en Cuba.
Entonces, eso fue como, yo vine como a las 4 de la tarde, tomé un grupo de ellos sin que se diera cuenta, sin que se identificara el lugar, ¿verdad? Y al día siguiente ya volví otra vez allá donde estaban ellos y me los encontré todos acribillados. Nunca lo imaginé, mucho menos creí saber que podía estar en Inglaterra, que podía estar en España, que podía estar en tantos periódicos, estar metido en las Naciones Unidas ahí como miembro de la delegación de Costa Rica, porque cuando don Daniel Oduber fue presidente y que le dieron el premio verde en el Jardín Botánico del Bronx por lo que había hecho don Daniel Uber, que era cuidar los bosques y hacer bueno, todo eso que hizo para que no se rompiera la montaña, que se mantuviesen los bosques, todo eso. Entonces yo fui como miembro delegado como miembro de la delegación de Costa Rica a las Naciones Unidas. Y un día estaba sentado ahí, yo tenía como 30 años de edad, ¿no? Sentado ahí en las Naciones Unidas, ahí, digo, puña, hace 30 años yo estaba sentado no, hace 30 años que cumplía yo, estaba sentado metido en una caja de cartón en un cañal allá en Santa Cruz de Turrialba, ahora estoy aquí en las Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, yo fui con la selección de Costa Rica, la selección juvenil de Costa Rica a Arabia. Y me hice amigo de un árabe ahí porque era el que me ayudaba en todo, tenía su carro y todo, me ayudaba, un muchacho joven de unos 28 años. Este muchacho que le digo, el que me ayudaba, un día me dice, el señor Montenegro le van a dar, me dijo en inglés, porque el segundo idioma de los árabes es el inglés y hablan muy bien. Y me decía que, mire, Rodrigo Montenegro, le van a dar a usted un premio que se llama, ¿cómo se llama? La medalla de la amistad. Le digo, oye, ¿cuáles son mis méritos para recibirla? Me dice, porque usted habla con todos los demás aquí, habla con todos, no tiene problemas y habla con fulano y con sultano. Porque por ejemplo, había unos siriacos o de Siria, ¿verdad? Que eran retraídos y además no quieren a los árabes, mucho menos a los latinos, no nos quieren, más sabiendo que yo era católico y todo eso, ¿verdad? Lo bueno es que yo creí que era una broma, yo creí que no era cierto. Y entonces un día que estaba yo ahí andaba con una camiseta porque hacía calor, con la cámara al hombro ahí viendo que podía pescar por ahí, para el carro, me dice, mire que lo están esperando allá. Y de verdad ya fui para hacer eso y entro yo en camiseta y unos zapatos ahí todos, bueno, y, y todos los demás jeques ahí con sus batas y sus turbantes y todas sus galas ahí, ¿verdad? Y ya hago yo fila y en camiseta y estoy recibiendo la medalla. Y me publicaron una fotografía allá en un periódico de Arabia. No, yo no lo creí, no, yo qué iba a creerlo si estaba recién me había despertado el ruido del timbre del teléfono él me dice, mira, le habla Antonio Jiménez, ¿usted sabe quién es? Digo, sí, el hijo de doña Amelia Rueda. Y me dice, es que lo llamo porque se le acaba de otorgar el premio Pío Víquez, el premio de fotoperiodismo Pío Víquez. A usted junto con Marco y con Teresita Chavarría. Bueno, entonces me quedé pensando, pero bueno, dice, después hablamos porque ahora tengo que hacer otras comunicaciones. Entonces yo me quedé con el teléfono ahí ya cuando me despedí de él y le di las gracias y no sé si le di las gracias, o me despedí y entonces marqué el número de mi hermano, que es el compinche mío, ¿verdad? Y le digo, mira Ángel, me acaban de llamar para decirme que
se me otorgó el premio Pío Víquez de, de, de fotoperiodismo del año 14. Dice, cierto, le digo, sí, dice, pero véngase ya, porque hay que celebrar, aquí tengo bastante vino, véngase. No, le digo, no, pero voy a ir a avisarle a mi esposa, porque él es mi esposa. Dice mi esposa, bueno, mira, ¿y de quién recibiste la noticia? Le digo, de uno de los miembros. No, yo no sabía que Antonio era miembro, sino que le dije, de Antonio Jiménez, el hijo de Amelia Herrera. Y me dice, pero ¿será cierto? Le digo, sí, sí, claro que sí, porque yo le insistí que si era cierto y él, porque yo no creía. Entonces me dijo que sí, que era compartido junto con Marco Monge y Teresita Chavarría. Y que este año se había cambiado, que todo el tiempo era para el periodista, pero que este año se le iba a hacer un reconocimiento a quienes trabajaban, hacían llegar informaciones a los, hacían llegar informaciones al público sin siendo generalmente anónimos, porque como usted lo decía, no se le calza y si le ponen el crédito, es la letra más diminuta que hay. No, claro que no, yo nunca concebí que yo iba a estar de vago, nunca. Yo como he trabajado desde chiquillo, digo, desde muy corta edad, este, me, eh, nunca creí, yo creí que de ahí de la Nación iba directamente a la funeraria o si no directamente al panteón, ¿verdad? Pero nunca me imaginé que iba a tener 11, 12 años de estar de bagazo. Tanto así que muchas veces me llamaban de la Nación, está bien, sí, venga, necesitamos que nos ayude porque hay un trabajo tal y tal, así. Y eso me lo pagaban por aparte. La Nación me paga a mí, aquí entre no nos paga me paga pensión. Ajá. Es una pensión vitalicia, pero es poca, pero eso me ayuda con la pensión de la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social me da el 60% y la Nación me da el otro 40%. Okay, entonces yo estoy como si estuviera trabajando. Y por eso yo defiendo a la Nación a capa y espada. Primero me abrieron las puertas para que yo dejara de ser vendedor de periódicos a pasar a trabajar como empleado de la Nación. Después me dieron la oportunidad de que estudiara, estudié y de eso le doy gracias a Dios todas las noches. Antes de acostarme le doy gracias a Dios, porque ¿qué hubiera sido si de mí y de mis hermanos y de mis otros hermanos que siguieron la carrera, porque entonces vieron en nosotros, en Mario, Ángel y yo, que se podía luchar en esta vida y todos son profesionales? Este premio que se me ha dado a mí y a mis compañeros, a Teresita y a Marcos, es también para todos aquellos que forjaron los primeros, hicieron las primeras armas para que existiera el fotoperiodismo en Costa Rica.